El tiempo, con su sabiduría silenciosa, guía a los espíritus por caminos que trascienden una sola existencia. Existen encuentros que no son fruto del azar, sino del entrelazamiento de destinos que ya se han cruzado antes. Según las enseñanzas de Allan Kardec, en las leyes divinas de la reencarnación, los lazos de amor y aprendizaje unen a las almas a lo largo de los siglos, impulsándolas hacia el progreso espiritual. Y así fue como sucedió con Elisa y Gustavo. En aquella mañana serena, el viento soplaba suavemente entre los árboles y el aroma de las flores se expandía por el aire, como si la misma naturaleza susurrara un antiguo secreto. Elisa caminaba distraída por las calles de piedra, con una inexplicable opresión en el pecho, como si estuviera a punto de revivir algo que no lograba entender. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto, de mirada profunda, de pie al otro extremo de la plaza. El tiempo pareció ralentizarse y su corazón empezó a latir de forma descompasada. No conocía aquel rostro, y al mismo tiempo lo conocía más que a sí misma. Miguel también sintió el impacto de su presencia. Una fuerza invisible lo empujaba hacia aquella mujer que jamás había visto antes. Pero no era un encuentro común. No era solo atracción o encanto. Era una añoranza que no tenía sentido. ¿Y tú? ¿Crees que tienes un amor de otras vidas? ¿Crees que el alma puede haber pasado por varias vidas en la tierra? ¿Has vivido alguna experiencia en la que hayas sentido que ya estuviste en ciertos lugares y con personas antes de esta vida? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y te daré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha y suscríbete al canal. Deja tu like y comparte con tus amigos y familiares. Sigamos juntos en nuestra jornada hacia el conocimiento. En la obra Nuestro Hogar, dictada por el espíritu André Luis a Chico Xavier, aprendemos que las almas unidas por lazos profundos suelen reencontrarse en el plano terrenal para continuar su aprendizaje y evolución mutua. Y allí estaban ellos, una vez más, reanudando un lazo que nunca se rompió. «Perdón, pero ¿te conozco?» La voz de Miguel salió vacilante, como si su mente aún intentara comprender lo que su corazón ya sabía. Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La pregunta resonaba dentro de ella, pues era la misma que deseaba formular. ¿Cómo explicar la absurda conexión que sentía con aquel hombre? ¿Cómo expresar la certeza inquebrantable de que ya habían estado juntos antes? Creo que sí, pero no sé de dónde. Los ojos de Miguel se clavaron en los de ella. Fue entonces cuando un recuerdo fugaz cruzó su mente como un relámpago. Imágenes inconexas de un tiempo lejano, un jardín florido, promesas susurradas bajo la luna, manos entrelazadas frente a un río cristalino. No comprendía de dónde venían esas visiones, pero sentía, desde lo más profundo del alma, que esas escenas le pertenecían a él y a Elisa. En la filosofía espírita, José María Fernández Colavida escribió sobre la influencia del pasado en las relaciones del presente. Las almas que cargan lazos de amor o deudas reencarnan juntas para fortalecer esos vínculos o reparar errores del pasado. Miguel no sabía que en otra vida le había hecho una promesa a Elisa, una promesa que no logró cumplir. Ahora la providencia les ofrecía una nueva oportunidad. El espíritu Emmanuel, guía de Chico Xavier, enseña que el amor verdadero es eterno y que reencuentros así no son casuales, sino oportunidades otorgadas por el Creador para que los espíritus sigan sus caminos de aprendizaje y redención. ¿Tú crees que algunas personas se reencuentran porque lo necesitan?, preguntó Elisa con la voz casi en un susurro. Miguel sonrió. No necesitaba pruebas, explicaciones ni lógica. Su corazón ya conocía la respuesta. Sí, y creo que nosotros somos una de esas parejas. Allí, en ese instante, frente al infinito que los unía, Elisa y Miguel comprendieron que ciertos amores atraviesan los siglos, vencen la barrera de la muerte y regresan, siempre que sea necesario, para cumplir lo que quedó pendiente. Porque el amor verdadero nunca se pierde, solo espera el momento adecuado para reencontrar su camino. Amor a primera vista, o rechazo inicial intenso.
El amor es uno de los grandes misterios de la existencia humana. Desde tiempos inmemoriales, poetas, filósofos y científicos intentan descifrar su origen y comprender los lazos invisibles que unen a dos almas. Pero hay algo aún más intrigante que el amor mismo, el instante en que despierta. En fracciones de segundo, dos miradas se cruzan y, como si fueran atraídas por un imán invisible, se reconocen sin haberse visto nunca antes. El corazón se acelera, la respiración se acorta y una certeza inexplicable se instala en el alma. ¿Amor a primera vista? ¿O el recuerdo de un sentimiento que ya existió en otro tiempo? Según la doctrina espírita, codificada por Allan Kardec, este fenómeno puede explicarse por las memorias espirituales que llevamos a lo largo de nuestras reencarnaciones. De acuerdo con el Libro de los Espíritus, al reencarnar, no todos los recuerdos de nuestras vidas pasadas están disponibles para la conciencia actual, pero las emociones y los vínculos construidos a lo largo de los siglos permanecen vivos en lo profundo del espíritu. Cuando nos encontramos con alguien con quien ya compartimos momentos en otras existencias, el espíritu lo reconoce antes de que la mente logre comprenderlo. Por eso, muchas veces sentimos una conexión instantánea y arrolladora, sin ninguna explicación racional. El espíritu Emmanuel, guía de Chico Xavier, nos enseña que los reencuentros espirituales son planeados incluso antes del nacimiento. Espíritus que se han amado en vidas pasadas eligen reencarnar juntos, a menudo en roles diferentes, pero con un mismo propósito: fortalecer lazos, reparar errores y aprender nuevas formas de amar. Así, el amor a primera vista no es casualidad, sino un reencuentro cuidadosamente trazado en los planos espirituales. Dos almas que se buscaron en el pasado finalmente se encuentran de nuevo, sintiendo en la primera mirada la certeza de que ese amor nunca murió. Pero si existen encuentros marcados por el reconocimiento inmediato y el encantamiento, también existen aquellos que despiertan lo opuesto. Un rechazo inexplicable, una antipatía sin causa aparente. ¿Cómo explicar esa repulsión inmediata que sentimos hacia ciertas personas, aún sin conocerlas? El espiritismo revela que estos sentimientos pueden ser residuos de experiencias conflictivas del pasado. En nuestro hogar, André Luis describe cómo espíritus que tuvieron relaciones difíciles en otras vidas pueden ser colocados nuevamente uno al lado del otro para intentar reconstruir lo que una vez fue destruido por el orgullo, el dolor o el resentimiento. La repulsión, en este caso, es el recuerdo inconsciente de un sufrimiento antiguo, una advertencia del espíritu de que hay algo que debe ser trabajado y perdonado. José María Fernández Colavida profundiza esta idea al afirmar que el universo espiritual nos brinda oportunidades constantes de reconciliación. Aquella persona que hoy nos causa incomodidad pudo haber sido en otra existencia un gran amor que se convirtió en decepción, una amistad que terminó en traición o un familiar con quien tuvimos un lazo difícil. La aversión entonces no es un final, sino una invitación a la superación. Muchos de los vínculos más profundos de la vida comienzan con esa sensación de extrañeza o rechazo inicial, pues es necesario atravesar las barreras del pasado para que el verdadero amor vuelva a florecer. El amor, ya sea un reencuentro lleno de ternura o un desafío de reconciliación, siempre tiene un propósito mayor en la trayectoria del espíritu. No existen encuentros casuales. Cada persona que aparece en nuestro camino tiene un papel fundamental en nuestra jornada de evolución. Cuando sentimos una conexión inexplicable a primera vista, debemos preguntarnos si no estamos frente a alguien que ya conocimos en otras vidas, alguien a quien el tiempo y el espacio no lograron separar. De la misma manera, cuando el rechazo surge sin motivo aparente, tal vez estemos ante una valiosa oportunidad de sanar viejas heridas y transformar el dolor en aprendizaje. El espiritismo nos enseña que la vida es un gran ciclo de reencuentros y despedidas, y que el amor verdadero nunca se pierde. Solo espera el momento adecuado para despertar de nuevo, ya sea en el brillo de una mirada que calienta el alma o en la incomodidad de un encuentro inesperado.
Siempre hay una invitación a la evolución, un llamado del destino para que las almas se reencuentren, se reconozcan y, por encima de todo, aprendan a amar cada vez más y mejor. Sintonía de pensamientos y telepatía. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano percibe que existen conexiones que van más allá de lo que los sentidos físicos pueden captar. ¿Quién nunca pensó en alguien y, momentos después, recibió una llamada o una visita inesperada de esa misma persona? O incluso experimentó la extraña sensación de saber exactamente lo que el otro está pensando, sin que se haya dicho una sola palabra. La ciencia tradicional intenta explicar estos fenómenos como simples coincidencias, pero para el espiritismo no existe el azar cuando se trata de las vibraciones que unen a las almas. El pensamiento es una fuerza viva y la telepatía, lejos de ser un don reservado a unos pocos, es una manifestación natural del vínculo espiritual que existe entre quienes comparten lazos profundos. De acuerdo con Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, el pensamiento posee una naturaleza vibratoria y puede ser transmitido de un espíritu a otro sin necesidad del habla. Este fenómeno ocurre porque los espíritus no requieren palabras para comunicarse. En el plano espiritual, el intercambio de ideas se da mediante ondas mentales que reflejan sentimientos e intenciones. Cuando estamos encarnados, aunque limitados, por el cuerpo físico, esta capacidad se conserva en menor grado, manifestándose en momentos de intensa sintonía entre dos personas. Así, la telepatía no es un misterio ni una anomalía, sino una extensión de la comunicación espiritual que todos poseemos. El espíritu Emmanuel, guía de Chico Xavier, enseña que la sintonía de pensamiento entre dos almas es el resultado de un vínculo que trasciende una sola existencia. Personas que se aman, que comparten ideales o que tienen misiones espirituales en común, desarrollan una conexión que va más allá de la materia. El intercambio de pensamientos entre ellas no depende de la cercanía física, ya que ocurre a nivel energético. Parejas que, sin comunicarse, saben lo que el otro siente. Madres que presienten cuando algo le sucede a sus hijos, incluso a kilómetros de distancia. Amigos que, en el mismo instante, piensan el uno en el otro sin razón aparente. Estos son solo algunos ejemplos de la telepatía en acción, demostrando que la mente humana está conectada por hilos invisibles de sintonía vibratoria. Cesare, Lombroso, médico e investigador espiritualista, estudió numerosos casos de transmisión de pensamiento y concluyó que la telepatía no se limita solo a las relaciones afectivas. En sus experimentos, verificó que personas con fuertes lazos de amistad e incluso desconocidos en estados emocionales intensos podían captar pensamientos y sentimientos ajenos. Observó que la mente, cuando se concentra profundamente en alguien, emite impulsos mentales que pueden ser recibidos por el otro, como si fueran ondas de radio atravesando el espacio. Jorge Rizzini, otro gran estudioso del espiritismo y la paranormalidad, profundizó esta idea al afirmar que la mediumnidad telepática es una prueba de la inmortalidad del alma, ya que demuestra que la conciencia humana no está limitada al cuerpo físico. Pero si la sintonía mental fortalece los lazos positivos, también puede intensificar sentimientos negativos. José María Fernández Colavida advierte que el vínculo entre dos mentes puede ser utilizado tanto para el bien como para el mal. Personas que alimentan el rencor o la envidia pueden influenciar negativamente a quienes dirigen sus pensamientos, así como un espíritu desencarnado puede enviar ondas de pesimismo o miedo a un encarnado que esté en sintonía con esas vibraciones. Por eso, el espiritismo enseña la importancia de cultivar pensamientos elevados, pues la mente es un emisor y receptor constante de energía. La telepatía y la sintonía de pensamientos son, por tanto, manifestaciones de la verdadera naturaleza espiritual del ser humano. La conexión entre almas no está limitada por el tiempo, la distancia, ni siquiera por la muerte, ya que los lazos creados a través del pensamiento sobreviven más allá de la materia. Cuando dos personas comparten sentimientos genuinos de amor,
amistad y respeto. Sus mentes se convierten en espejos la una de la otra, reflejando emociones e ideas sin necesidad de palabras. Así, cada pensamiento que emitimos moldea nuestra realidad e influye en aquellos a quienes amamos, demostrando que, más que un fenómeno, la telepatía es un lazo invisible que une espíritus a través de las existencias, fortaleciendo la certeza de que nunca estamos verdaderamente solos. Sensación de paz y seguridad al lado del otro. En los orígenes de la humanidad, el ser humano busca comprender el sentimiento de pertenencia, esa certeza inexplicable de estar en el lugar correcto, al lado de la persona adecuada. Hay encuentros que traen agitación, deseo y sorpresa, pero existen otros que van mucho más allá. Son aquellos en los que el simple hecho de estar cerca del otro genera una sensación profunda de paz, como si el mundo alrededor se desvaneciera y solo esa presencia bastara para calmar el alma. Pero ¿qué explica esa serenidad casi mágica que sentimos junto a ciertas personas? ¿Sería una simple afinidad o un reencuentro marcado mucho antes del nacimiento? El espiritismo nos enseña que ningún encuentro es casual. Según Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, los lazos entre las almas se forman a lo largo de múltiples existencias, fortalecidos por el amor, la amistad e incluso por los desafíos superados en conjunto. Cuando dos almas se reconocen en el plano terrenal y sienten una profunda paz al lado una de la otra, esto es reflejo de un vínculo espiritual que ya existía antes incluso del renacimiento en la carne. El espíritu Emmanuel, guía de Chico Xavier, explica que aquellos que compartieron vidas pasadas con afecto sincero cargan consigo esa armonía innata, un sentimiento que trasciende el tiempo y las limitaciones del cuerpo físico. Por eso, al encontrar a ciertas personas, sentimos un alivio inmediato, como si estuviéramos regresando al hogar tras una larga travesía. La conexión va más allá de las palabras, más allá del toque o de la mirada. Es una energía silenciosa pero poderosa que envuelve y protege, proporcionando una seguridad inexplicable. Esta sensación muchas veces aparece desde el primer encuentro. No es necesario tiempo para construir intimidad. Ya existe, pues fue cultivada en otras vidas. César el Hombroso, investigador del espiritismo y de lo paranormal, estudió casos de afinidad instantánea entre personas que nunca antes se habían visto. Concluyó que la memoria del espíritu, aunque oculta por la reencarnación, se despierta al encontrar una vibración conocida, un ser con quien ya compartió alegrías, desafíos y promesas. Sin embargo, la sensación de paz al lado de alguien no significa ausencia de desafíos. Espíritus afines también enfrentan pruebas, pues el amor verdadero es un camino de aprendizaje mutuo. José María Fernández Colavida afirma que muchas almas que hoy sienten seguridad una en la otra ya enfrentaron dificultades en el pasado, superaron diferencias y mediante el perdón y la comprensión construyeron un lazo basado en el respeto y la confianza. Así, aquello que hoy sentimos como un puerto seguro puede ser el resultado de batallas vencidas juntos en otras existencias, de un amor que resistió al tiempo y a las dificultades del camino evolutivo. La ciencia tradicional podría llamar a esto compatibilidad emocional, pero el espiritismo aclara que la verdadera conexión entre dos almas no se limita a la vida presente. Jorge Rizzini, investigador de la espiritualidad, describe que el sentimiento de protección y tranquilidad al lado de alguien está ligado al nivel vibratorio de los espíritus. Espíritus que ya desarrollaron una relación de armonía emanan energías compatibles, creando un campo de serenidad y acogida alrededor del uno y del otro. Por eso, incluso en momentos de tormenta, hay personas cuya presencia nos hace sentir que todo estará bien. El amor, cuando es verdadero, no necesita grandeza ni euforia. Se manifiesta en la paz silenciosa de un abrazo, en la certeza de que existe un lugar seguro donde se puede reposar el alma sin miedo. La sensación de protección al lado de alguien no es fruto del azar, sino prueba de que los lazos espirituales persisten a través de las eras. Son reencuentros escritos antes incluso del nacimiento,
vínculos invisibles que ni el tiempo, ni la distancia, ni siquiera la muerte pueden romper. Sueños y flashbacks de otras épocas. Los sueños siempre han fascinado a la humanidad. Desde tiempos remotos, reyes y profetas buscaron respuestas en los enigmas que se revelaban mientras el cuerpo descansaba. Pero existen sueños que van más allá de lo común, que traen imágenes de lugares jamás visitados, rostros desconocidos y sentimientos intensos que persisten incluso después de despertar. También hay momentos fugaces en los que, en plena vigilia, una escena repentina surge en la mente como un relámpago, un flashback de otra época, un instante que no pertenece a la vida actual, pero que lleva una familiaridad inquietante. ¿Serán meras creaciones del subconsciente o recuerdos reales de vidas pasadas? Según Allan Kardec, en el libro de los espíritus, el espíritu, al desprenderse parcialmente del cuerpo durante el sueño, puede acceder a experiencias que trascienden la vida actual. El olvido de las existencias pasadas es una necesidad de la reencarnación, un velo que impide que los dolores del pasado nos detengan. Sin embargo, en momentos de mayor sensibilidad, ese velo se vuelve sutil y fragmentos de lo que fuimos antes emergen en nuestra conciencia. Chico Xavier, bajo la orientación del espíritu Emmanuel, reveló que muchos sueños no son meras ilusiones nocturnas, sino recuerdos de otras vidas que afloran mientras la mente racional descansa. La sensación de déjà vu, ese extraño reconocimiento de algo nunca visto, puede explicarse bajo esta óptica. ¿Cuántas veces alguien pisa un suelo extranjero y siente que ya estuvo allí? ¿O encuentra a un desconocido y, sin explicación, siente un vínculo inmediato, como si hubiera una historia no recordada pero sentida? José María Fernández Colavida afirmaba que los flashbacks espirituales son mensajes del inconsciente profundo, trayendo pistas sobre lecciones aún no concluidas. Son pequeñas grietas por donde el alma espía más allá del tiempo. Los sueños y los destellos de otras épocas no siempre surgen como escenas idílicas. Muchas veces vienen cargados de emociones intensas, una angustia inexplicable al ver una ciudad específica, una nostalgia profunda al escuchar una música antigua, un miedo irracional a algo que nunca se vivió en esta vida. César el Hombroso, en sus investigaciones sobre mediumnidad y reencarnación, estudió numerosos relatos de personas que, bajo hipnosis, describían detalles vívidos de vidas que no podrían haber conocido. Esos recuerdos no eran fantasías, sino fragmentos de realidades pasadas, grabadas en el espíritu como una historia personal imborrable. Jorge Rizzini, en sus estudios sobre la comunicación entre los planos espiritual y material, señaló que los sueños pueden ser una forma de encuentro entre espíritus afines. Muchas veces reencontramos en sueños a quienes amamos y ya partieron, o incluso a quienes aún están encarnados, pero con quienes mantenemos una conexión profunda. Cuando dos almas comparten un lazo de amor o aprendizaje, el espíritu puede viajar durante el sueño y revivir momentos de otras existencias. Al despertar, en esos casos, queda una sensación de añoranza inexplicable, como si algo importante hubiera sido vivido más allá de la vigilia. Los flashbacks espirituales no son casuales. Llevan mensajes, revelan caminos y despiertan sentimientos que necesitan ser comprendidos. El espiritismo enseña que cada fragmento de memoria rescatado es una pieza del rompecabezas que forma nuestra jornada evolutiva. Si una escena antigua surge sin explicación, si un rostro desconocido se repite en los sueños con insistencia, si un lugar nunca visitado despierta emociones profundas, es probable que el alma esté trayendo a la luz algo que necesita ser entendido. Y trabajado, nada se pierde en la inmensidad de la eternidad. El espíritu lleva consigo todas las experiencias vividas, y en momentos de mayor sensibilidad, el pasado resurge, ya sea en sueños, ya sea en pequeños destellos de recuerdo. Son ecos de quienes fuimos, susurros del tiempo que nos invitan a comprender que la vida no comenzó en esta existencia, y que mucho más allá de lo que los ojos pueden ver,
hay historias que aún necesitan ser contadas de nuevo por el alma. Dificultad para separarse, incluso frente a los desafíos. El amor siempre ha sido uno de los mayores enigmas de la existencia. ¿Por qué algunas personas, incluso ante los desafíos más dolorosos, no logran separarse? ¿Qué explica lazos que resisten al tiempo, a las heridas, a las dificultades e incluso a la muerte? El espiritismo nos enseña que estas conexiones no son casuales. Existen relaciones que se extienden más allá de una sola existencia, uniendo almas que, a pesar de los conflictos terrenales, tienen compromisos espirituales que las mantienen juntas. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, explica que los espíritus que sienten afectos profundos unos por otros tienden a reencontrarse en encarnaciones sucesivas. Esto ocurre porque la evolución del alma suele realizarse en conjunto. Así, hay parejas que se reúnen no solo por amor, sino también para reparar errores del pasado, superar pruebas y avanzar espiritualmente. Estas uniones no siempre son fáciles, ya que pueden traer restos de desentendimientos y dolores de vidas anteriores, haciendo de la convivencia un verdadero desafío. Chico Xavier, guiado por el Espíritu Emmanuel, aclara que algunas de estas relaciones son verdaderos rescates espirituales. Espíritus que en otras vidas se distanciaron por orgullo o causaron sufrimiento mutuo, pueden regresar a la materia con la misión de aprender el perdón, la paciencia y el amor incondicional. Por eso, muchas veces, las parejas viven entre el amor y el dolor, en una lucha silenciosa entre el deseo de partir y la incapacidad de separarse. Algo mayor los une, un sentimiento que trasciende la lógica, como si sus almas supieran que deben caminar juntas, pese a los desafíos. José María Fernández Colavida, en sus estudios sobre reencarnación y vínculos espirituales, relata que hay casos en los que se intenta la separación física muchas veces, pero algo siempre los hace volver el uno al otro. Son reencuentros marcados por turbulencias, pero también por una fuerza magnética que les impide tomar caminos distintos. Es como si un lazo invisible los atrajera, incluso cuando la mente insiste en negar la continuidad del vínculo. Césare Lombroso investigó el fenómeno de la atracción espiritual y concluyó que esta fuerza no es solo emocional, sino energética. Espíritus que ya han compartido varias existencias crean un campo vibracional único, convirtiéndose en verdaderos imanes el uno para el otro. La conexión no se rompe fácilmente, pues está registrada no solo en la memoria consciente, sino en la esencia del ser. Por eso, incluso ante peleas, separaciones temporales e intentos de seguir adelante, muchas personas vuelven a encontrarse porque hay algo inconcluso que necesita resolverse. Jorge Rizzini, reconocido estudioso de la espiritualidad, describe que las dificultades enfrentadas en estas relaciones son muchas veces pruebas y expiaciones necesarias para el crecimiento de los involucrados. No siempre se trata de un amor romántico idealizado, sino de un compromiso asumido antes incluso de la encarnación. Dos espíritus pueden elegir reencarnar juntos para aprender lecciones fundamentales, como el respeto, la fidelidad, la humildad y el verdadero significado del amor. Pero si hay tanto dolor, ¿por qué simplemente no desistir? Porque, en el fondo, el espíritu reconoce que la separación no es la solución. El amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una construcción. Y cuando dos almas están entrelazadas por un lazo espiritual, la dificultad para separarse se convierte en un reflejo del compromiso asumido antes del nacimiento. Por más que la razón intente imponer la ruptura, el corazón y el alma saben que el viaje aún no ha terminado. Así, el espiritismo nos enseña que el amor no es solo un encuentro de cuerpos, sino una conexión de espíritus. Y cuando esa conexión es real, ningún obstáculo puede borrarla. La dificultad para separarse no es un castigo, sino un llamado al aprendizaje, al crecimiento y, por encima de todo, al reencuentro con la esencia del verdadero amor. Sensación de misión compartida. Desde los tiempos más remotos,
el ser humano busca comprender el propósito de su existencia. Para algunos, la vida parece un camino solitario, pero hay quienes, al encontrarse con cierta persona, sienten que algo mayor los une. No se trata solo de amor o amistad, sino de una sensación profunda de que poseen una misión compartida, como si hubieran sido colocados en el mundo para cumplir un propósito lado a lado. El espiritismo nos enseña que este sentimiento no es fruto del azar, sino de una planificación cuidadosamente elaborada antes incluso de la encarnación. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, explica que las almas afines muchas veces se reencuentran con el objetivo de llevar a cabo tareas importantes para su propia evolución y para el bien de la humanidad. Esas misiones pueden variar, desde la construcción de una familia equilibrada hasta grandes proyectos que impactan miles de vidas. No importa el tamaño de la misión, lo que importa es que estos espíritus, unidos por un lazo invisible, sienten que deben caminar juntos para cumplir aquello que se les confió antes del renacimiento. Chico Xavier, bajo la orientación del Espíritu Emmanuel, reveló que muchos reencuentros en la Tierra no suceden solo por afinidad o amor, sino porque existe un compromiso espiritual que debe ser honrado. Dos almas pueden haberse prometido mutuamente, en planos superiores, reencontrarse para completar una labor interrumpida en el pasado. Esa misión puede involucrar la ayuda a otros, la difusión del conocimiento, la práctica de la caridad o incluso la superación de desafíos que sirvan como ejemplo a quienes los rodean. José María Fernández Colavida estudió relatos de espíritus que al desencarnar tomaron conciencia de que su paso por el plano terrenal había sido planeado junto a otra alma. En muchos casos, estas almas se reencontraron en varias existencias, trabajando siempre juntas con un propósito superior. La sensación de misión compartida, por lo tanto, no surge de manera repentina, sino como un eco de compromisos asumidos hace mucho tiempo. Cuando dos almas cargan con esta responsabilidad, no importa cuántas dificultades surjan en el camino, pues ambas sienten que deben seguir adelante, juntas. César el Hombroso analizó el fenómeno de la sincronicidad entre ciertas personas y concluyó que hay algo más que simple compatibilidad entre ellas. Cuando dos espíritus comparten una misión, sus pensamientos se alinean, sus acciones parecen guiadas por una fuerza superior y el destino constantemente los coloca frente a las circunstancias necesarias para cumplir su propósito. Por eso, no es raro que esas personas se encuentren de manera inesperada, como si un hilo invisible las guiara al momento justo y al lugar preciso. Jorge Rizzini destacó que las misiones espirituales en conjunto no siempre son fáciles. A menudo los desafíos son enormes y hay momentos en que uno de los involucrados piensa en desistir. Sin embargo, la conexión espiritual entre estos espíritus es tan fuerte que, incluso frente a las adversidades, siempre hay un impulso para continuar. No se trata solo de voluntad, sino de un llamado interno que les impide tomar caminos separados, porque saben en lo más profundo de sus almas que se necesitan mutuamente para cumplir aquello que fue establecido antes de la encarnación. La sensación de misión compartida es una de las señales más profundas del vínculo entre dos almas. Trasciende el tiempo, la distancia y las dificultades de la vida material. Es el reconocimiento de que no estamos aquí por casualidad y de que ciertas personas entran en nuestras vidas con un propósito mucho mayor del que podemos comprender de inmediato. El espiritismo nos enseña que esos reencuentros son valiosos y que cuando sentimos esa certeza en el corazón debemos seguir adelante, porque es allí, al lado de esa persona, donde nuestra jornada cobra sentido. Repetición de patrones de conflicto. Las relaciones humanas muchas veces siguen ciclos repetitivos, como si la historia insistiera en rehacerse, girando sobre un mismo eje de desafíos y conflictos. Algunas personas se encuentran y casi de inmediato sienten una tensión inexplicable, un roce que no parece tener origen en la vida presente. Otras viven en una constante batalla dentro de la relación, repitiendo siempre las mismas discusiones, resentimientos
y desencuentros. El espiritismo nos enseña que esta repetición de patrones de conflicto no es mera coincidencia, sino la manifestación de lazos espirituales que se extienden a lo largo de distintas encarnaciones, trayendo consigo aprendizajes y rescates ineludibles. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, aclara que los espíritus frecuentemente reencarnan en grupos familiares y de afinidad, buscando la evolución en conjunto. Sin embargo, no todas las conexiones están basadas en el amor y la armonía. Existen relaciones marcadas por deudas del pasado, situaciones no resueltas y sentimientos de posesión, envidia o venganza que atraviesan siglos. Cuando dos almas se reencuentran cargando esas deudas espirituales, la tendencia es que los mismos conflictos del ayer vuelvan a manifestarse hasta que sean, finalmente, resueltos mediante la comprensión y el perdón. Chico Xavier, a través de la psicografía de Emmanuel, reveló que muchas parejas y familias viven en constantes enfrentamientos porque arrastran consigo las marcas de errores cometidos en otras vidas. Quien hoy causa sufrimiento pudo haber sido en el pasado quien lo padeció y viceversa. De este modo, la reencarnación permite un ajuste de cuentas, pero sin la conciencia de la necesidad de evolución, los involucrados terminan repitiendo los mismos patrones destructivos, atrapados en un ciclo de dolor que solo se rompe cuando el amor supera al orgullo. José María Fernández Colavida observó que los lazos espirituales se tejen a lo largo de muchas existencias, y los conflictos reincidentes indican que hay lecciones aún no aprendidas. Con frecuencia, dos almas se reencuentran para transformar una relación antes basada en la rivalidad en una conexión de respeto y cooperación. No obstante, si no hay esfuerzo por cambiar la conducta y comprender el origen del problema, los mismos errores vuelven a aparecer, reforzando el ciclo de sufrimiento. César el Hombroso estudió casos de personas que, al someterse a regresiones espirituales, relataron escenas de vidas pasadas donde enfrentaban exactamente los mismos desafíos que en la existencia actual: matrimonios marcados por los celos y la dominación, padres e hijos en conflicto constante, hermanos que no se toleran. Todo esto puede reflejar historias interrumpidas en el pasado. Esas almas regresan juntas porque necesitan superar la discordia y aprender a convivir con respeto y comprensión, pero no siempre logran romper el patrón repetitivo que se impone. Jorge Rizzini abordó la importancia del libre albedrío en estos reencuentros. Aunque el pasado pueda influir en las tendencias de una relación, el espíritu siempre tiene la opción de actuar de manera distinta, de interrumpir el ciclo de heridas y construir un nuevo camino. El desafío está en reconocer estos patrones y, con esfuerzo consciente, romper la cadena de conflictos que se extiende más allá del tiempo. El espiritismo nos enseña que la repetición de patrones de conflicto no es un castigo, sino una oportunidad de evolución. Cuando dos almas son colocadas nuevamente frente a frente, no es para que perpetúen el dolor, sino para que trasciendan sus fallos y aprendan finalmente a amar de forma verdadera. La clave para romper este ciclo está en el perdón, en la empatía y en el deseo sincero de cambiar. Mientras el orgullo hable más alto que el amor, la rueda del destino seguirá girando, trayendo los mismos desafíos vida tras vida. Pero, en el momento en que uno de los involucrados elige actuar con compasión, la historia cambia, y el espíritu, finalmente, se libera. Reconocimiento en los ojos. Los ojos siempre han sido considerados ventanas del alma. Hay algo profundamente misterioso en la forma en que dos miradas se cruzan y, sin que se pronuncie una sola palabra, comunican una verdad que la mente no puede explicar. En ciertos encuentros, una simple mirada despierta una sensación inexplicable de reconocimiento, como si dos almas que un día estuvieron separadas finalmente se reencontraran. El espiritismo nos enseña que este fenómeno no es fruto del azar, sino un reflejo de las conexiones espirituales que se extienden más allá de una sola existencia. Allan Kardec,
en El libro de los espíritus, explica que los espíritus, a lo largo de sus múltiples encarnaciones, construyen lazos que permanecen vivos, incluso cuando olvidan sus vidas pasadas. Sin embargo, cuando dos almas que ya estuvieron unidas vuelven a encontrarse en la tierra, ese vínculo puede manifestarse de forma sutil, como un reconocimiento instantáneo al mirar al otro. Es como si los ojos llevaran el recuerdo de tiempos antiguos, despertando sentimientos que la conciencia no sabe cómo nombrar. Chico Xavier, bajo la orientación de Emmanuel, reveló que ese reencuentro de almas ocurre porque, antes de la reencarnación, muchos espíritus hacen pactos de ayuda mutua, prometiendo reconocerse cuando regresen a la materia. Este reconocimiento, sin embargo, no se da por los rasgos físicos, que cambian en cada vida, sino por la esencia espiritual que se desborda en la mirada. Muchas parejas, amigos e incluso familiares relatan haber sentido una profunda familiaridad en el momento en que sus ojos se cruzaron por primera vez. Esa sensación no es una ilusión, sino la manifestación del espíritu que recuerda, aunque de forma inconsciente, a aquellos que fueron importantes en su trayectoria evolutiva. José María Fernández Colavida estudió este fenómeno y concluyó que la mirada puede revelar verdades que la mente insiste en ocultar. Muchas veces, dos almas se reconocen y sienten un fuerte vínculo inmediato, pero la razón, atada a las limitaciones de la vida material, intenta negar esa conexión. Algunas personas sienten miedo, otras experimentan una alegría inexplicable, pero lo cierto es que algo dentro de ellas reconoce que ese encuentro no es una simple casualidad. César el Hombroso analizó relatos de individuos que, al mirar a los ojos de alguien por primera vez, sintieron una oleada de emociones intensas, como si estuvieran frente a alguien a quien amaron profundamente en otra vida. Ese reconocimiento puede venir de muchas formas: un escalofrío, una sensación de consuelo, una mezcla de nostalgia y familiaridad, o incluso lágrimas involuntarias. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuántas vidas se hayan interpuesto entre esos espíritus. Cuando llega el momento del reencuentro, los ojos son los primeros en contar la historia que el tiempo no logró borrar. Jorge Rizzini enfatiza que este fenómeno no ocurre solo entre almas afines, sino también entre aquellas que en vidas pasadas tuvieron conflictos por resolver. La mirada puede traer a la superficie no solo el amor, sino también antiguos dolores y deudas kármicas. Hay casos en los que un simple cruce de miradas despierta antipatía o incomodidad, como si algo dentro del alma reconociera a un adversario de otra época. En esos casos, la reencarnación ofrece la oportunidad de transformación, permitiendo que los viejos resentimientos sean sustituidos por la comprensión y el perdón. El espiritismo nos enseña que los encuentros de la vida no son aleatorios. Cuando los ojos de dos personas se cruzan y surge un sentimiento inexplicable, hay allí una historia que trasciende el presente. Esos instantes de reconocimiento son invitaciones para que el espíritu despierte y comprenda que la vida es mucho, más que un ciclo biológico. Es una jornada de reencuentros, aprendizaje y evolución. La mirada guarda verdades silenciosas y quienes se atreven a escucharlas encuentran muchas veces el sentido de su propia existencia. Amor que resiste al tiempo y a la distancia. El amor que resiste al tiempo y a la distancia es uno de los mayores misterios de la existencia humana. Muchos creen que es fruto del azar, una simple coincidencia de afinidades y encuentros casuales. Pero el espiritismo nos enseña que los lazos verdaderos no se deshacen con el paso de los años, ni se borran por la separación geográfica o incluso por la muerte. Cuando dos almas se aman profundamente, esa conexión sobrepasa los límites físicos de la materia, manteniéndose viva a través de los siglos, guiada por una fuerza invisible que trasciende la lógica humana. Allan Kardec, en El libro de los Puntos Onandi, Espíritus, explica que los espíritus reencarnan múltiples veces en diferentes condiciones y escenarios, pero llevan consigo los afectos que cultivaron a lo largo de sus existencias.
No es raro que un amor iniciado en una vida continúe latiendo en otra, trayendo consigo una sensación de reencuentro, como si el tiempo no hubiera podido borrar esa conexión. Aunque los cuerpos sean nuevos, las almas se reconocen, porque el amor verdadero no pertenece al plano físico, sino al espiritual. Chico Xavier, a través de los mensajes de Emmanuel, describió numerosos casos de espíritus que, separados por circunstancias adversas, se reencontraron siglos después para continuar una historia interrumpida. En muchos relatos, personas que vivieron grandes amores y fueron arrancadas una de la otra por la guerra, la muerte o las imposiciones sociales, terminan por reencontrarse en nuevas existencias, impulsadas por un sentimiento que jamás se extinguió. Es como si el tiempo, en lugar de desgastar ese amor, solo lo fortaleciera, haciéndolo aún más intenso e inquebrantable. José María Fernández Colavida estudió el profundo vínculo entre almas afines y concluyó que el verdadero amor no se mide por la cercanía física, sino por la sintonía espiritual que se mantiene intacta, incluso cuando los involucrados están separados. Hay quienes pasan años sin verse, atraviesan distintas etapas de la vida y recorren caminos diferentes, pero al reencontrarse, notan que nada ha cambiado. La mirada sigue siendo la misma, el corazón late al mismo ritmo, y la certeza de que se pertenecen resurge como una llama que nunca se apagó. Cesare Lombroso analizó casos de personas que, incluso a la distancia, sentían la presencia del otro de manera inexplicable. Eran parejas que, aún viviendo en países diferentes o sin contacto por largos periodos, sabían instintivamente cuándo algo le sucedía al otro. Esa conexión no se trata solo de recuerdos o de nostalgia, sino de un vínculo energético que permanece inquebrantable a través del espacio y del tiempo. Jorge Rizzini refuerza que ese amor resistente a la distancia también se manifiesta en la vida después de la muerte. ¿Cuántos no son aquellos que, al perder un gran amor por el desencarne, continúan sintiendo su presencia a su lado? El espiritismo explica que los espíritus que se aman de verdad permanecen unidos, aunque estén en dimensiones distintas, comunicándose mediante la intuición, los sueños y las sutiles manifestaciones del plano espiritual. No hay separación real para quienes se pertenecen en esencia, porque el amor es la fuerza que mantiene unidas a las almas destinadas a evolucionar juntas. El amor que resiste al tiempo y a la distancia es la prueba de que los lazos espirituales son indestructibles. No se disuelve con el paso de los años, no se borra ante la ausencia y no se rompe con la muerte. Para el espiritismo, el verdadero amor es aquel que trasciende el ahora y se perpetúa a través de las reencarnaciones, permitiendo que las almas, compañeras, se reencuentren vida tras vida, hasta que por fin alcancen la plenitud de su misión juntas. Quien experimenta ese amor sabe que es más fuerte que cualquier barrera y que, donde quiera que estén, esas almas siempre encontrarán el camino de regreso una hacia la otra. Y así, ante todo lo que hemos visto, queda una pregunta. ¿Alguna vez sentiste ese tipo de amor? Aquel que resiste al tiempo, a la distancia, a las dificultades e incluso a la muerte. Si es así, deja tu comentario y le daré un corazoncito. Aprovecha para suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. El espiritismo nos enseña que los verdaderos lazos de amor nunca se rompen, solo se transforman y se fortalecen. Si sientes que encontraste a alguien así, valora ese encuentro, pues puede ser la continuación de una historia mucho más grande que esta vida. Y si aún no has vivido ese amor, tal vez ya esté en camino, esperando solo el momento adecuado para reencontrarse contigo. Al fin y al cabo, las almas destinadas siempre se reencuentran. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.